Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Éntrenos. Caminando hacia Dios. Sí, amigos de la verdad y en la verdad. Exacto. Así que, mire, como tenemos hoy un invitado muy especial y un tema muy interesante, vamos a tratar de hacerlo algo rápido. Vamos a hablar de las vacunas. De las vacunas, de la vacuna del COVID, tema muy actualizado y del que la gente tiene mucha duda. Y nuestro invitado es un experto en la materia, que incluso participó en un grupo que después que ya él había dejado el invitado fue una sorpresa, ¿verdad? Sí, okay. Pero después que él había dejado ese grupo, su equipo de trabajo se ganó un premio Nobel en ciencias. Entonces, no se vayan a ir para que aprendan todo. Bueno, comencemos. ¿Pero quién es el santo? El santo es el padre Brochero, San José Gabriel del Rosario Brochero. Que lo llaman el cura Brochero, ¿verdad? Cura Brochero, que lo canonizó el Papa Francisco hace poco. Sí, el Papa Francisco lo beatificó y lo canonizó. Okay. Pues bien, vemos que nuestro santo de hoy, padre Brochero, nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, en Córdoba, Argentina. Entró en el seminario mayor a la edad de 16 años. El seminario se llamaba Nuestra Señora de Loreto. Entró cuando tenía 16 años, el 5 de marzo de 1856. Y cuenta un amigo de él que veía que nuestro santo, el padre Brochero, tenía esas dudas. Yo creo que un poco lo que hablábamos la semana pasada, ese discernimiento de si la vida laica o la vida sacerdotal. Y él andaba en aquello, pues, luchando con estas dos cosas, hasta que un buen día oyó un sermón donde se ponía en la balanza la vida de laico, la vida consagrada, a la vida como sacerdote. Las exigencias y los sacrificios de cada uno. Exacto, y bueno, se dio cuenta claramente que su vida era el sacerdocio. Ya vaya que fue un buen sacerdote y santo además. Pues bien, él se ordena de sacerdote el 4 de noviembre de 1866 y el obispo que lo ordena es Monseñor Vicente Ramírez de Arellano. ¿Verdad? Ok, entonces, el mismo año, el 10 de diciembre, o sea, un mes después celebra su primera misa en el seminario, la capilla de colegio del seminario, Nuestra Señora de Loreto. En diciembre de 1869 asume la parroquia de San Alberto, siendo San Pedro la villa que hacía de cabecera en aquel departamento. O sea, seguiría como el pueblo más importante de esa parroquia. Bueno, pero fíjate, fue lo más importante, pero estaba totalmente distanciado. Las casas estaban muy separadas una de la otra. O sea, era una parroquia, y además era una parroquia súper grande. Extensa, y además estaba también sobre los 2000 metros. Entonces, las nevadas que caían allí eran nevadas muy fuertes. Claro. Su parroquia, la extensión era como de 4.330 kilómetros y los habitantes, se podría hablar de unos 10.000 habitantes. O sea que de verdad era una parroquia muy grande. Y como les decía, pues a 2000 metros de altura y muy distantes unas de otras, por supuesto, sin caminos ni nada de esto. Pues la historia nos cuenta acerca del padre Bracero que pues esa evangelización se tomaba muy en serio. Bracero no, Brochero. Ay, ya me confundí con el Estamos con el otro que da las pláticas cada día. Padre Brochero, perdón. Brochero. Sí, es que los dos son argentinos. Los dos son argentinos, padre Brochero. Si me escucho el padre Bracero se va a reír. Además creo que es Bracesco. Bueno, lo cierto es que un buen día va con un grupo, alrededor de, tal vez, creo que eran como 200, no sé exactamente la cantidad de personas, pero sí recorren 200 kilómetros para hacer un curso de retiro. Y en esta evangelización, de hablar con ellos, y después de este curso de retiro, vienen todos por el camino hablando cómo mejorar y esto, y claro, con la ayuda de un buen director espiritual, un buen sacerdote que además se preocupaba por ello. Pero además ese curso de retiro lo fueron haciendo como cada año y llegaban hasta 500 personas a ir en camino en mula, por trocha, aquí lo que cruzando esto realmente se ve lo que es una labor de sacerdote. Se me había olvidado decir que era un sacerdote diocesano, que es la diferencia, como nos hablaba en la otra oportunidad de los religiosos seminarista John. Al regresar,
luego de 9 días de silencio, oración y penitencia, sus feligreses iban cambiando con todo esto, ¿no? Bueno, eso pasa con mucha gente que hace un retiro y cambia su vida. Como lo vemos en Crespa. Ujú. En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comienza a construir la casa de retiro o de ejercicios espirituales, que se llama Villa del Tránsito, que queda en esa zona, localidad que hoy Ahora lleva su nombre, ¿verdad? Pero en esa época era Villa del Tránsito. Exacto. Que fue inaugurada en 1877. Durante su ministerio parroquial, de servicio de Dios, más de 40.000 personas fueron a esa casa. Fueron a esa casa. Dice que tenían tandas de retiro hasta de 700 personas. Hasta de 700 personas. Imagínate. También igual construye hasta 200 kilómetros de camino, iglesias, inclusive se van fundando algunos pueblos, escuelas, hospitales, inclusive hasta solicitó la ayuda de las autoridades del gobierno para hacer oficinas de correo, de telégrafo. O sea que él llevó el progreso a su parroquia. Sí, de ser unos feligreses, esa parroquia muy pobre y abandonada, pues más bien fue creciendo en eso, como comunidad. Tú me habías contado que incluso él hizo el proyecto para el ramal ferroviario que atravesaría toda esa zona. O sea, imagínate que hasta eso, ingeniero de camino. Pues. Hasta ingeniero de camino. Y luego él decía, tenía una frase que se la comentaba mucho a sus feligreses, que luego decía que pueden estar abandonados por todos, pero nunca por Dios. Siempre él estaba al servicio de la parroquia, nunca... Bueno, y por eso los ayudó a progresar, o sea, pues todas las autoridades los habían abandonado, claro. Pero Dios no. Yo lo que veía de la vida del padre Brochero es que como un sacerdote que va ayudando a sus feligreses, primero en el alma, dándoles a conocer a nuestro Señor, o sea, los sacramentos. Y con los retiros. En los retiros, y cómo va creciendo la comunidad. O sea, que es parte fundamental. Y va mejorando. Y cómo va mejorando. Entonces, claro, depende mucho la labor del sacerdote. Eso afecta muchísimo a los feligreses, por supuestísimo. Bueno, que por supuesto que es Dios. Monseñor Carlos Ñáñez, un obispo de ahora. Sí, creo que fue en el 2010 que hizo algún comentario. Esto decía que era un sacerdote que vivió una verdadera pasión por el Evangelio que testimonió y transmitió en medio de una considerable transformación cultural en nuestro país, hablando de Argentina. Y igual comenta que sin ingenuidad, pero también sin cesar a lamentos o enfrentamientos estériles, se dedicó con empeño y con espíritu constructivo a la maravillosa tarea de la evangelización, que es lo que estábamos comentando. Pues bien, nuestro sacerdote, nuestro santo, el padre Brochero, se enferma, pero voy a tratar de hacerlo rápido, porque se enferma de lepra. Porque trataba a un leproso en especial que sabía que estaba enfermo, pero iba, lo abrazaba y lo atendía. Contagia la enfermedad y se retira. Al retirarse, los feligreses van y lo buscan nuevamente. O sea, él se contagia de lepra y decide retirarse de la parroquia, me imagino que para no contagiar a más nadie. Para no contagiar a más nadie, se retira de la parroquia y sin embargo los feligreses los buscan a donde él estaba, que era con sus hermanas. Y luego de la insistencia de los feligreses, pues va nuevamente a su parroquia, había dejado la parroquia, va nuevamente a su parroquia y allí es donde él muere por lepra. Muere enfermo de lepra y ciego. Y eso sucede el 26 de enero de 1914. O sea que por eso es que mañana 26 celebramos su fiesta. Su fiesta, exactamente. Me gusta este santo. Bueno, sobre todo que también es un santo que no tiene mucho tiempo de haber sido canonizado y sobre todo un sacerdote, un santo, pues que se ve que su vida la dedicó 100% pero además con una mente abierta, progresista, visionario eso, o sea, así como de no quedarse uno con lo que me tocó, acostumbrado con la situación, bueno, esto es así. Un sacerdote... Si no, esto es así, pero lo vamos a cambiar entre todos. Un sacerdote totalmente dado al pueblo. De hecho, la iglesia que se construyó,
todas las cosas que se hicieron fueron con los mismos feligreses, con su trabajo, con su esfuerzo, con su sudor. Qué bonita historia. Y inclusive cuando pidió ayuda al gobierno fue simplemente, bueno, cosas que no, ya la gente no puede hacer, como la oficina de correo, de telégrafo, en fin. Pero hasta caminos. Pero lo consiguió, o sea, Sí. consiguió que la gente allá arriba tuviera, en esa montaña, tuviera su servicio. Y yo me imagino que hoy en día muchos argentinos deben de verle a la labor del padre Brochero. Muchos y niños de las han ido a personas, las escuelas. Sí, incluso pienso que los pueblos que fueron naciendo en aquel lugar debe llevar nombre seguramente de esas mismas personas que llevaron vida en ese lugar. Bueno, pues felicidades a quienes se llamen José Gabriel, que es un nombre muy bonito. Sí. Y nosotros tuvimos invitado a José Gabriel. Oye, ¿verdad? La otra vez, eso fue hace como unos cuantos meses. Sí, bueno, ya le podemos decir pues que como siempre escucha el programa, pues felicidades a José Gabriel. Exacto, todos los que lleven este nombre. Y tenemos una oración para el Padre Brochero. Bueno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Y aquí pedimos por todas las intenciones de los que nos están escuchando y que muchas veces las escriben allí. Sí. La salud de las familiares. Exacto, la salud espiritual y corporal de tantas personas que no por sus familiares. Sí. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José Gabriel del Rosario, ruega por nosotros. Bueno, muy bien, al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabes que ando como apuradito porque es que tenemos esa entrevista dure y que dé el espacio, sí. Okay. Entonces vámonos con la noticia del día. La noticia del día. Bien, Betty. ¿Cuál es la noticia? Hoy vamos a tener una sola noticia, por lo mismo que estamos apuraditos. Y es que es sobre el Domingo de la Palabra de Dios. Este 24 de enero, o sea, ayer, se celebró por segunda vez el Domingo de la Palabra de Dios, establecido por el Papa Francisco para recordar a los católicos la importancia de la asidua lectura de la Sagrada Escritura. El Papa Francisco instituyó esta fecha especial el 30 de septiembre de 1919, memoria litúrgica de San Jerónimo, con la carta apostólica en forma de motu propio titulada Aperuit Illis. El tercer domingo del tiempo ordinario, tercer domingo después del bautismo del Señor, la Iglesia subraya la importancia de la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco: la palabra que salva no va en busca de lugares preservados, esterilizados, seguros. Viene hacia nuestras complejidades, hacia nuestras oscuridades. Hoy, como en aquel tiempo, Dios desea visitar esos lugares donde pensamos que Él no llega. La fecha no es casualidad. Se celebra entre el día en que la Iglesia recuerda sus relaciones con el pueblo judío y la semana de oración por la unidad de los cristianos, que precisamente termina hoy. Durante su primera edición en la Basílica de San Pedro se utilizó el mismo atril que presidía las reuniones del Concilio Vaticano II y tras las lecturas se entronizó el Evangelio ante el altar. El Papa quiere que ese domingo la veneración a la Biblia entre por los ojos, por ejemplo, entronizando las Sagradas Escrituras, o que se entreguen o bendigan Biblias. El año pasado el Papa regaló 60 Biblias a personas que representaron distintas categorías, entre ellos el científico italiano Antonio Sicchichi y el centrocampista de la Roma Niccolò Zaniolo, una de las promesas del fútbol italiano. Este año la Iglesia en Latinoamérica y España realizó distintas actividades para celebrar esta fecha. El Papa Francisco no pudo celebrar la Santa Misa en la Basílica de San Pedro este domingo de la Palabra de Dios a causa de los dolores causados por la recurrencia de la ciática. En un comunicado difundido el 23 de enero, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, señaló que a causa de la recurrencia de la ciática, la celebración por la mañana en el altar de la cátedra de la Basílica Vaticana no será presidida por el Santo Padre, sino por su excelencia Monseñor Rino Fisichella.
O sea que hay que rezar también por la salud del Por el Papa Papa. porque ha suspendido varios eventos desde que empezó el año Sí. por la asiática. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la... Ya va, dos cosas para resumir. Sí. Hoy termina el octavario por la unidad de los cristianos. Ujú. Ayer tuvimos el domingo de la palabra de Palabra. Dios, entonces Ujú. bueno, ayer en las iglesias, no sé si en todas lo comentaron, pero si no, esta semana cada uno en su casa, pues poner a la Biblia en un lugar importante y leerla con los niños, comentar o entre la familia, o si uno no tiene niños o lo que sea, pues hacer el propósito de leer la Biblia. Muy bien. Bueno, vámonos entonces con la fórmula SE. Vámonos. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Bet, ¿qué comentarios nos tienes acerca de este evangelio? A mí siempre me ha llamado la atención que cuando San Pedro dice: haremos una tienda para ti, otra para Moisés, otra para Elías, se olvida inclusive del mismo. O sea, ¿qué tienda necesitamos? Estaban embobados, yo creo, extasiados, sí. Extasiados, esa es la palabra, sí, es verdad. Sí. Bueno, y así pasa muchas veces, cuando uno tiene una alegría muy grande o está disfrutando de algo, uno se olvida de uno y lo que está es allí. Exacto. Así nos tiene que pasar cuando estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? En la Recibirlo. misa, ojalá nos pasara eso en la misa. Sí. Mira, pero en este evangelio en la transfiguración, Jesús muestra como de una manera un poquito anticipada a esos 3 discípulos la gloria que merecería por su pasión. ¿Te acuerdas que cuando terminamos el comentario la semana pasada, decíamos que Jesús les había dicho que algunos de los que estaban ahí verían la gloria del Hijo del Hombre? Y decíamos que a lo mejor se podía referir a que iban a ver esto, la transfiguración. Porque ahí vieron a Jesús en su gloria divina. Y, o sea, ese vínculo entre el episodio que comentamos la semana pasada, o antepasada creo que fue, de la confesión de Pedro. La semana pasada fue el primer anuncio de la pasión, y hoy la transfiguración no es solamente temporal, o sea que la transfiguración fue 6 días después del otro episodio, sino que también es lógico, o sea, desde el cielo se confirma que Jesús es el Hijo de Dios, tal como San Pedro lo había confesado, que lo leímos hace 2 semanas. Y luego, como Jesús mismo habló la semana pasada de su muerte y resurrección, eso también pues se confirma aquí. Es el cumplimiento de la ley y los profetas, que como vamos a ver están representados por Moisés y Elías. Y vemos que aquí los discípulos al principio reaccionaron con alegría, como dices tú, así como que hagamos 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí. Pero luego cuando se oye la voz y el trueno, entonces se asustan, tienen temor.
y no, parece que no, como es normal, los discípulos, los apóstoles, no terminan de entender el significado de todo eso. O sea, yo creo que ellos estuvieron, hasta que vino el Espíritu Santo, estuvieron todo el tiempo debatiéndose entre qué significaban todas aquellas cosas. Pero en este episodio vemos también como una descripción de la personalidad de Jesús. O sea, hay varias cosas. Uno es Señor, que como está en el versículo 4. Después, Hijo de Dios, en quien Dios se complace. Eso está en el versículo 5. Pero también lo vemos en las profecías de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Y luego, a quien debemos escuchar porque es el revelador de Dios. O sea, entonces fíjense que aquí dice una cosa muy bonita San Juan de la Cruz, que lo voy a leer. Dice, por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿por qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Perdón, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Oídle a Él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Eso dice San Juan de la Cruz. O sea, que a veces le estamos pidiendo a Dios como pruebas de su presencia, pruebas de su existencia, pruebas de qué, y, o sea, miremos a Jesucristo. Ahí tenemos toda la revelación hecha carne. Y luego Moisés y Elías, como decíamos, que son los dos representantes máximos del Antiguo Testamento. O sea, en el Evangelio Jesús habla mucho y los otros evangelistas de la ley y los profetas, que eran como las dos partes más importantes del Antiguo Testamento para los judíos en ese momento. Bueno, era todo lo que tenían. Su Biblia solamente tenía Antiguo Testamento. Entonces eran como esos dos grupos grandes de escritos. La ley, que era la ley de Moisés y todos esos primeros libros del Antiguo Testamento, y los profetas. Entonces aquí vemos a Jesús hablando con los máximos representantes de esas dos categorías, Moisés y Elías. En esa imagen de Jesús hablando con ellos, la tradición ha visto dos enseñanzas. Por un lado, que Jesús es el centro de la revelación, como nos acaba de decir San Juan de la Cruz, y como dice también Hugo de San Víctor, porque toda la escritura divina forma un solo libro, y ese único libro es Cristo, ya que toda la escritura divina habla de Cristo y toda ella se realiza en Cristo. O sea, lo hemos dicho otras veces, la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. O sea. Y luego la segunda enseñanza es que los libros del Antiguo Testamento son necesarios para comprender a Jesucristo. Y sobre eso nos dice San Jerónimo, que además fue el que hizo la primera traducción completa de toda la Biblia a la lengua del momento, que era el latín. Si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue, esto es importante que dice San Jerónimo, que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Entonces esto lo enlaza perfecto con el domingo de la palabra de Dios. Exactamente. Y bueno, para terminar, que al bajar del monte, pues el Señor les esclarece a los discípulos eso que no entendían de Elías y la relación entre Elías y Juan el Bautista. O sea, que les dice que ya Elías vino y no lo reconocieron, y les hace ver que Juan el Bautista era el Elías. Y también sucede algo importante, que es cuando la voz de Dios, que es mi Hijo amado, escúchenlo, es parecido a lo que había sucedido en el bautismo del Señor. Sí, es como otro sello más, otra refrendar ahí lo que ya habían escuchado antes. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos con nuestro invitado. Primero, música para el alma. Sí. Y después con nuestro invitado. Así que ya regresamos. Música para el alma.
Padre, me ofrezco en tus manos, sin medida. Haz de mí lo que quieras. Te doy las gracias, Padre. Padre, yo soy tu hijo amado, tu alegría. Cuidas de mí con ternura. Te doy las gracias, Padre. Padre, cuidando al hermano, soy luz y vida. Que el servir sea mi gozo. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con nuestro invitado especial, François Franceschi, que tiene parecido con... No se parece. Sí se parece. ¿Sí? Claro. Pero bueno. Pero que lo invitamos por una razón muy especial. Sí, gracias, Fran. Es un experto por en tu desarrollo tiempo. de medicamentos. Sí. Sobre todo antibióticos. Fran, a ver, ¿por qué no te presentas tú mismo? Bueno, buenos días, aunque para mí es de noche ya. Sí, soy François Franceschi, soy hermano de Betty y he estado trabajando toda mi vida en desarrollo de antibióticos, últimamente en el Instituto Nacional de Alergia a Enfermedades Infecciosas y desde hace 3 años en una organización que trabaja con la Organización Mundial de la Salud que se llama GARPI en Ginebra, en Suiza. Y Betty me pidió que si podía hablar un poco de las vacunas y el virus y esas Sobre cosas. todo porque hay mucha gente, y como digo yo siempre, hasta yo me incluyo, que con tanta información cruzada sobre el virus, la vacuna, se ha utilizado mucho con fines políticos de lado y lado. Los que dicen que todo es un invento de los no sé qué, y los que dicen que todos nos vamos a morir. Entonces, hay gente que así como que no está todavía, ¿qué es eso de la vacuna? Entonces, ¿para qué me la voy a poner si igualito dicen que a lo mejor me voy a contagiar? Para que nos explique aquí un poquito con tu experiencia cómo funciona eso de desarrollo de vacunas, medicamentos, las pruebas, etcétera. Y que la gente se le quiten los miedos. Bueno, a ver cómo hacemos eso rápido. Uh-huh. Bueno, para empezar, primero, no sé, explicarle a la gente lo que es un virus. Un virus, primero, los virus no creen en política, los virus no creen en nadie. Y los virus son simplemente como una especie de secuestrador. Los virus no pueden vivir solos, entonces necesitan de un organismo para multiplicarse. Y los virus lo que hacen es que cuando infectan a una persona, a un animal o lo que sea, el único interés que tiene el virus es en reproducirse y hacer tantas copias como sea posible del virus para que después ese virus infecte a otro y el virus se siga propagando por hasta siempre. Y esencialmente lo que los virus hacen es como, digamos, todos los organismos para vivir necesitan producir proteínas. Y los virus lo que hacen es secuestrar la fábrica de proteínas que tiene, digamos, en este caso el humano, para convertirla en una fábrica de proteínas del virus. De esa manera, el cuerpo humano esencialmente es el que produce el virus y el virus se multiplica y ya no me acuerdo del español, se arma de manera que entonces pueda salir del humano en el que está y seguir infectando a otros. Esencialmente es un secuestrador que pone al cuerpo
humano, en este caso, a producir las proteínas que él necesita para vivir, porque ellos no pueden vivir por sí solos. Entonces, el daño que hacen los virus normalmente es que cuando se están multiplicando en las células humanas, hacen daño de dos tipos. Primero, pueden terminar matando a las células donde se están multiplicando, y segundo, pueden ocasionar una respuesta inmune súper intensa, que el cuerpo, para combatir el virus, empieza a matar sus propias células porque es una respuesta fuera de control. Entonces, en muchos casos, como por ejemplo en el caso del virus del SIDA, la gente ha inventado antivirales que, cuando la persona los está tomando, impiden que el virus se multiplique, y de esa manera mantienen al virus, digamos, bajo control, y la persona no tiene ahora síntomas de enfermedad. En el caso del COVID, como es un virus que apareció apenas hace un año, realmente no ha habido tiempo de desarrollar terapéuticos. O sea, hay mucha gente trabajando en eso, pero la forma más... Son curas, ¿Mm? ¿no? Terapéuticos son curas, exacto. Una cura que tú te tomas una pastilla y te sentías mal y ahora te sientes mejor, como en el caso de los antibióticos para las bacterias y para las infecciones bacterianas. Pero en el caso de o sea, eso toma tiempo, y la forma como normalmente se trata de tratar los virus también es más bien también de prevención. O sea, de hecho, la gente está buscando una vacuna contra el SIDA por años. Lo que pasa es que es un virus muy complicado y no ha sucedido hasta ahora. Pero otros virus, por ejemplo, como el virus de la viruela, ya desde el siglo XVII en China, o desde el siglo XVIII en Inglaterra, la gente se dio cuenta que había un virus muy parecido en las vacas, y que si entonces uno hacía una preparación con ese virus y se la ponía a los humanos se convertían en inmunes al virus de la viruela, que de otra forma mataba millones de personas. Y de hecho, desarrollando esas vacunas fue como se hizo posible que la viruela ahora esté erradicada en el mundo, no existe. O el mismo con el virus de la polio. O sea, eso dejaba paralítico a millones y millones de niños y personas, y gracias a la vacuna del polio, ahora el polio no existe, o sea, todavía existe, pero los muy casos poquito. son muy, muy, muy pocos. Y así por el estilo, las vacunas contra el sarampión, hay muchas enfermedades que se han controlado de esa manera. La toferina. La toferina, o sea, que mataba a muchísimos niños. O sea, esas vacunas funcionan. Y en muchos casos lo que había hecho hasta ahora la gente es producir una vacuna con un virus que está atenuado. Digamos, por ejemplo, un virus en el que uno lo modificó de una manera tal que no podía infectar o no podía reproducirse, pero el cuerpo lo reconocía como algo extraño, produce anticuerpos, que es una forma que el cuerpo tiene de combatir sustancias que son extrañas. El cuerpo tiene unas células especiales que producen esos anticuerpos. Cuando hay algo extraño, producen esos anticuerpos que neutralizan, digamos, ese invasor. Y es lo que te hace, lo que te da inmunidad. Y es lo que te da inmunidad, y es lo que te da inmunidad, exacto. Entonces, en el caso del COVID, primero que todo es una hazaña gigantesca que, digamos, menos de un año antes de que el virus apareció y se empezó a extender por el mundo, haya ahora una vacuna, o ya estén vacunando a millones de personas contra el virus. Entonces, en el caso del COVID, por ejemplo, dos de las vacunas que están aprobadas hasta ahora en Estados Unidos, la de Moderna y la de Pfizer, son unas vacunas que se llaman de RNA mensajero, de ARN mensajero. Cuando el cuerpo va a producir, o digamos, cuando cualquier ser vivo va a producir proteína, necesita una molécula que se llama el ARN mensajero, que es como el que lleva el mensaje desde los genes hasta los ribosomas, que son la fábrica que produce la proteína. Esa molécula de ARN mensajero es una molécula muy inestable, digamos. Es una molécula que no es estable a altas temperaturas, se degrada fácil, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, por ejemplo, es que, entre otras cosas, la vacuna de Pfizer necesita ser almacenada a temperaturas ultra bajas, que si menos 80 grados centígrados. Y
¿cómo funciona eso? Sencillamente, la vacuna de ARN lo que está haciendo es, te inyectan en el brazo ARN mensajero que codifica, que tiene el código para una de las proteínas del virus. Entonces, sencillamente no te están inyectando virus, no te están inyectando DNA o ADN que te va a modificar tus genes. Sencillamente te están inyectando el mensajero, que es algo que se va a degradar relativamente rápido, pero que mientras está existiendo, lo único que va a hacer es ir a la fábrica de proteínas que tú tienes en tu cuerpo, a esos ribosomas, y decirles, produzcan proteína del virus. ¿Y cuál proteína del virus produce? Produce la proteína que se llama spike, que son las punticas esas que tienen los Ajá. coronavirus, porque esa es la proteína que reconoce las células humanas. O sea, cuando los virus van a entrar a la célula humana, necesitan, así como que si fuera un enchufe y un tomacorriente, necesita una llave y una cerradura, reconocen, aquí está, entonces abre la cerradura y entra. Esa proteína, si uno la neutraliza, eso hace que el virus ya no pueda entrar en las células La humanas. llave no funciona. La llave la ocupaste, digamos, le pusiste una bola de chicle a la llave y ya no entra en la cerradura. Entonces, esos anticuerpos se unen ahí y lo neutralizan. Entonces, lo que estás haciendo con la vacuna esa es decirle a tu cuerpo que produzca la proteína del virus. Una vez que la proteína del virus se produce, entonces el cuerpo dice, esta proteína no la reconozco, necesito combatirla, produce anticuerpos y la neutraliza. Y de esa manera se crea inmunidad contra el virus. Ok. Entonces, ¿cómo se hacen las pruebas clínicas? O sea, las pruebas clínicas es algo muy riguroso, o sea, porque alguien es como cuando ha habido algunos tipos de medicamentos que la gente dice, este medicamento funciona porque se lo dieron a 15 personas y funcionó, pero eso no significa que funciona, o sea, tú necesitas tener un grupo control que no tomó nada, otro grupo que sí lo tomó, preferiblemente no saber quién tomó qué, porque entonces puede haber, digamos, La mente es la poderosa. mente, el doctor de repente le pone más cuidado al que tuvo el medicamento que al que no lo tuvo. Entonces hay muchísimas cosas, por eso esos experimentos se hacen en una cosa que se llama doble ciego, que nadie sabe quién tiene qué, porque así el efecto placebo, que es muy poderoso, no juega tanto un ¿Qué es eso del papel. efecto placebo que mucha gente no lo sabe? El efecto placebo es sencillamente la mente humana es sumamente poderosa. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes dos grupos de personas que los vas a tratar para tratar de curarles, no sé, digamos que los dolores de cabeza, tenían unas migrañas horrorosas y aquí hay un medicamento que te va a curar la migraña. Entonces, ponte tú que es una inyección y el líquido es de color amarillito. Entonces, cuando tú vas a hacer esos experimentos, lo que haces es que tú tienes un grupo de gente al que le vas a dar la medicina y un grupo de gente al que no le vas a dar la medicina, para ver Pero le si das hay una diferencia. un líquido amarillito que es inofensivo. Es un Pero líquido ellos amarillito que creen no que le tiene están dando nada, medicina. pero se parece muchísimo al otro, y entonces así tú si eres paciente o si no, o eres doctor, no sabes qué le estás dando a nadie. Pero en muchos casos se ha demostrado que a veces el efecto placebo puede ser hasta 30%. O sea, gente a la que le pusiste el liquidito inocuo, como vino un doctor con una bata, una inyectadora y te puso la inyección, tú dices, me tengo que sentir mejor y te sientes mejor. Ujú. Hay ciertos tipos de enfermedades en que, digamos, no es ético comparar con un placebo. Porque, por ejemplo, si es digamos, una infección bacteriana, que tú sabes que en 48 horas, si no le pones un antibiótico, se va a morir, no le Claro, vas a poner un placebo a uno y al otro sí le vas a poner el antibiótico. En ese claro. caso, se compara con otro antibiótico para ver si los dos funcionan igual. Ok. Pero en el caso de una vacuna, normalmente si se usa placebo,
Y entonces lo que se hace es que tú tienes gente, por ejemplo, y vamos a explicar cómo se hace el desarrollo. Lo que primero existe es muchísimos experimentos en el laboratorio. Ujú. Después que tú haces muchísimos experimentos en el laboratorio, donde incluso ves si, por ejemplo, lo que le estoy poniendo mata células. Entonces tú dices, oh, si mata células de humano, eso de repente no es una buena idea. No, porque generaría como un cáncer, algo así, O no, puedes sencillamente matar el para tejido, la matar persona. la persona, lo que sea. Después de eso vienen pruebas con animales, donde entonces tú, por ejemplo, le pones la vacuna a los animales y si la enfermedad lo, lo, lo permite, que tú tengas un modelo animal de la enfermedad humana, entonces puedes hacer, voy a infectar a estos animales con el virus y a unos primero les pongo la vacuna, espero un tiempo, les pongo el virus y veo si le da la infección o no. En ese caso, entonces tú ya tienes también si a los animales les fue bien o no. O sea, si sean ratas, tú, por ejemplo, hay formas de saber. Por ejemplo, si las ratas de repente empiezan a caminar en círculo o caminan de lado o lo que sea, tú sabes, ok, aquí hay algún problema neurológico o lo que sea, esto no pinta bien. Después que tú has hecho todos esos experimentos en animales, en células, en el laboratorio, etcétera, y que tú tienes y haces estudios de toxicidad, por ejemplo, lo tienes que inyectar esa cosa ponte tú 14 días a altas dosis para ver que no pasa nada malo a los animales, etcétera. Entonces, las autoridades regulatorias, como por ejemplo la FDA o la Agencia de Medicinas de Europa, etcétera, te dan el permiso para que tú hagas lo que llaman una fase 1. En Una un- fase 1 en humanos, lo que significa es, lo único que yo quiero saber con esta fase 1 es si mi medicamento, mi vacuna, mi tratamiento es seguro. Entonces, tienes un grupo relativamente pequeño de gente, ponte tú 50, 100 personas, a las que tú le pones eso y tratas de ver si hay algún tipo de efecto secundario. Y Y, normalmente esas personas son voluntarios que a lo y mejor normalmente esas la personas son enfermedad voluntarios. están desesperados y dicen, no me importa, prueba conmigo. Bueno, eso pasa a veces en las pruebas clínicas de cáncer, pero en el caso de una vacuna normalmente son voluntarios sanos. Tú Ah, quieres ok. voluntarios sanos que estén en perfecta salud porque tampoco lo quieres en este momento probárselo a una persona que esté enferma porque dices, Claro, bueno, claro. eh, después que ya tú dijiste, ok, la gente no tuvo ningún efecto secundario serio, y en el caso de una vacuna, por ejemplo, tú también a esa gente le vas a medir si produjo anticuerpos o no, Ujú. porque para por lo menos tener una idea si la vacuna está funcionando o no. Después viene la fase 2, que es mucho más grande. Ponte tú dices, lo voy a hacer en 300, en 400 personas, donde tú de nuevo ves que la vacuna se asegura, Ujú. pero también tratas de tener una idea de si la vacuna es más o menos eficaz. Mm, Tú, el principal propósito es estar seguro de que no va a hacer daño, pero aprovechas para ver si hay algún tipo de inmunidad. eficacia, de que tú, por ejemplo, veas, está produciendo anticuerpos, esta persona no se infectó o lo que sea. Y después de eso viene una fase 3, que es donde se lo das a muchísima gente, porque de todas maneras, digamos, por ejemplo, si el efecto tóxico que algún, por ejemplo, medicamento o algo así tiene, le va a dar a una persona de cada 10.000 y tú la fase 1 la hiciste con 100, lo más seguro es que no veas ningún efecto Ujú. secundario. Si en la fase 2 tampoco lo vas a ver, si por ejemplo se lo diste a 1.000 personas en la fase 2, es 1 en 10.000, de repente por estadística se lo viste en 1, pero no Pero lo de vas a ver repente no. muy a menudo. Eso Entonces, entonces, en la fase 3 cuando se lo das a muchísimas personas, es lo que después te ponen en los medicamentos, una lista de un montón de cosas que uno dice, pero ¿para qué me voy a tomar esto? Esto me va a matar. Las letras No, no pequeñas. quiere decir que me va a matar, pero que a lo mejor en 10.000 personas a una
le dio sarpullido, a otro Exacto, le dio dolor de exacto, oreja, lo que sea. exacto. De ahí es de donde salen esas cosas. Ok. Entonces, por ejemplo, con la vacuna lo que hicieron, por lo menos en la de Pfizer y de Moderna, creo que alrededor de 30, 40.000 personas hubo en las pruebas clínicas. Entonces, normalmente lo que estás haciendo en esas pruebas clínicas es que de esas 40.000 personas a 20.000 le pusiste una inyeccióncita de agua con sal y a las otras 20.000 le pusiste la vacuna. Mm, Y entonces, normalmente las vacunas, en muchos casos, hacen falta 2 dosis de vacuna para que la inmunidad sea fuerte. Ahí mm, ahorita en este momento, por ejemplo, Johnson Johnson está trabajando en una vacuna que necesita una sola dosis. mm, Pero eso son cosas que toman más tiempo. Entonces, claro. por ejemplo, en el caso de Moderna y Pfizer, te ponen la primera dosis y ellos determinaron que vamos a ponerle la segunda dosis 3 semanas después, ponte tú, y mientras todo ese tiempo tú estás tratando de obtener datos de esos pacientes. Le Ujú. dolió el brazo, le dio fiebre, le dio dolor de cabeza, se le paralizó la cara, lo que sea. Muchas vacunas producen en ciertos casos cierta parálisis facial que es reversible. Pero bueno, están viendo todo ese tipo de cosas que le está pasando a la gente para estar seguros de que la vacuna es segura y es eficaz. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú estás viendo toda esa gente y tienes el grupo control, pero en el momento en que todas esas pruebas están corriendo, nadie sabe quién es quién. O Mm, sea, esas claves las tienen en algún lado, digamos, cerradas bajo llave, y de esa manera los doctores no saben, los pacientes no saben, etcétera, etcétera. Después que ya tú has dicho, ok, mi, mi meta era inocular a la gente y entonces después de, digamos, 2 meses de la vacuna, ver, entonces abro los libros, sé cuánta gente se infectó en el grupo que tenía la vacuna y cuánta gente se infectó en el grupo que no tenía no vacuna, tenía la que vacuna. tenía agua con Entonces, sal. que tenía agua con sal. Entonces, en parte también es, digamos, suerte que en este momento hay muchísimos casos de coronavirus, porque, por ejemplo, lo que pasó con la vacuna del ébola fue que en el momento en que finalmente la vacuna estaba desarrollada ya no había casi casos. Entonces, Mm, ¿cómo pruebas la vacuna si no hay casos? Claro. claro. Imposible. Entonces, en este caso hay muchos casos. Entonces, ponte tú tenías 15.000 personas a las que le pusiste el placebo, el nada, y 15.000 a las que le pusiste la vacuna. Entonces, sí, tú ves en el caso, por ejemplo, que en el caso que no tenía la vacuna, no me acuerdo en este momento de los números actuales de las pruebas clínicas, cuántos fueron positivos, cuántos fueron negativos, pero digamos que vamos a usarlo en base 100. Entonces, digamos que en el caso en el que no tenías la vacuna, se infectaron 100 personas, digamos. Ujú. Y en el caso en el que tenías la vacuna, solo se infectaron 5 personas. Entonces tú dices, mi vacuna es 95% eficaz. Ujú. Eso significa que de 100, o sea, que en tu grupo tú esperabas que hubiera habido 100 infecciones comparándolo con el grupo control, pero nada más hubo 5. Eso Ujú. significa que 95% de 95% de la gente estaba protegida, no tuvo infección. También lo que sucede aquí es que, y por eso es que le dicen a la gente, bueno, si usted se pone la vacuna, no se vuelva loco y empiece a besuquear a todo el mundo y ande sin máscara y ande por ahí, porque pudiera ser que usted es uno de los 5 que se va a infectar. Ujú. Entonces, mientras no haya una inmunidad que llaman de rebaño, en que la inmunidad esté tan extendida que ahora la transmisión sea muy, muy poca, Ujú. entonces, en esos casos ya cuando ya cuando hay muchísima inmunidad, entonces el virus circula muchísimo menos y tus chances de infectarte son mucho menos. Pero mientras todavía hay millones y millones y millones de gente que necesita ser vacunada, te dicen siga con las mismas precauciones porque usted no sabe si es uno de los 5 que se va a infectar. Una pregunta, ¿y eso ocurre no con la vacuna del COVID? Eso ocurre con todas las vacunas,
que hay un grupo eso de ocurre con todas las vacunas, de que puede hecho. ser que la vacuna no le haga nada, pero no porque la vacuna no sea buena, sino por tus condiciones personales, qué sé yo. Sí, que tu sistema inmune está funcionando de una manera distinta o lo que sea. De hecho, muchas vacunas, de hecho, la meta que tenían con la vacuna del COVID para aprobarla era que fuera por lo menos 50% eficaz. En este caso terminó en 90 o 95%, o sea que es todavía muchísimo mejor de que lo que la gente esperaba como punto de corte, digamos, para decir, ok, vamos a probar la vacuna. Ok. Porque en este caso, o sea, también es, por ejemplo, en muchísimos sitios ahorita los hospitales están completamente llenos, o sea, no es tanto que la gente se esté muriendo, porque la gente sí se está muriendo en muchísimas cantidades, de hecho, o sea, por eso que se han muerto más de 400.000 personas, pero digamos, comparativamente, los chances que tiene una persona ahorita comparado con los chances que tenía en abril son muchísimo mejores, porque Claro. hay ciertos medicamentos que la gente sabe, ok, cuando están muy graves hay que darles esto o lo otro, hay que ponerlos en esta posición para que, O a veces dicen cuando está empezando, le das exacto, esto le y das esto o lo otro, o sea, no hay, digamos, ningún terapéutico mágico, ningún, digamos, medicina que pueda curar realmente o eliminar todo, pero la gente sabe muchísimo más del virus, sabe cómo hay que tratar a los pacientes, sabe qué es lo que hay que estar pendiente, sabe si hay problemas de coagulación, etcétera. Entonces, los chances son mucho menos, pero el problema también es aquí que tú tienes entonces todas las unidades de cuidado intensivo completamente llenas de gente. Entonces, no solo se va a morir la gente que tiene el virus, sino la gente que de repente le dio un ataque al corazón y no tenía puesto en la unidad de cuidados intensivos, o alguien que tiene un cáncer y no puede entrar al hospital para una operación o cosas por el estilo. Por eso es que es tan importante, o sea, la vacuna además, ponerse la vacuna no es nada más por ti mismo, es por la gente que está contigo. O sea, es una cuestión de caridad casi, ponerse la vacuna porque tú estás con eso previniendo infectar a otra persona. Entonces, la gente también dice, bueno, es que la vacuna nada más va a servir por 6 meses. No, eso no significa que la vacuna sirve por 6 meses. Lo que no sabemos es por cuánto sirve, porque lo único que tenemos ahorita son los datos desde que la gente se puso la vacuna en las pruebas clínicas. claro, o sea, no han Entonces, pasado más no de hay nada más sino, digamos, 6 meses de data Ujú. hasta este momento. Entonces, si esa gente hasta ahora no se ha reinfectado o infectado después que le pusieron la vacuna, lo único que nosotros podemos decir con los datos que tenemos es que hasta los 6 meses no se infectaron. Pero eso no significa que a lo mejor dure 1 año o 2 años. Lo que pasa es que no sabemos. O No, sea, habría no que ha tener una pasado. máquina del tiempo para saber hasta cuándo va a durar. Ujú. Nadie lo sabe hasta ahora. Y Mira, y entonces, entonces otro tema que la gente tiene muchísimo miedo es con lo eso de que es una vacuna genética que te va a cambiar tu ADN, que esa no es esta vacuna. O sea, sí hay vacunas que podrían hacer eso, no hay no vacunas que podrían todavía. hacer eso. Pero de todas maneras, si alguien tiene, digamos, alguna reserva, las vacunas de ARN, como las de Moderna y de Pfizer, tienen cero, absolutamente cero chance de hacer nada con tu material genético. Ah, Porque en las células, el material genético está en un sitio que se llama el núcleo. ujú, Y cuando las células quieren producir algo, entonces el material genético del núcleo produce RNA mensajero. Ese RNA mensajero sale del núcleo y entra a la fábrica, a los ribosomas para producir las proteínas. Pero eso está todo fuera del núcleo. mm, Entonces, el ARN mensajero nunca entra en el núcleo, no entra, no existe mecanismo de transporte. O sea, entonces, una vacuna que está basada en RNA mensajero nunca jamás va a afectar tu material genético. oh, Algunos virus tienen una enzima que convierte el RNA mensajero en ácido, en el DNA, en el ADN, pero en humanos eso no existe, o sea, esa enzima no existe. Entonces, una vacuna que está basada en RNA, en el RNA mensajero, sencillamente se va a degradar. Una vez que tus ribosomas produjeron bastante proteína, vienen las enzimas y
lo cortan, lo desaparecen. Por eso, como dije antes, la vacuna de Pfizer y de Moderna necesitan ser refrigeradas a muy baja temperatura, porque es una molécula inestable de por sí, Ok. que te va a dar de repente, que a alguna gente le va a dar dolor en el brazo o le puede producir una fiebre baja por un par de días o dolor de cabeza, lo que sea, o cierto malestar. Eso pasa con todas las vacunas, o sea, o con muchísimas vacunas, es un efecto secundario, pero es un problema de costo-beneficio. O sea, yo prefiero dolor en el brazo por un día que terminar en la unidad de cuidados intensivos y tener problemas por el resto de mi vida, porque ese es otro de los problemas con el COVID. Se ha visto que muchísimos pacientes que terminan en los hospitales, después que salen del hospital, todavía están en muy mala forma por meses y meses y meses. Y también la mortalidad de esa gente aumenta muchísimo. O sea, entonces es un problema de costo-beneficio. O sea, es un dolorcito en el hombro que va a haber alguna gente que le va a dar de repente una reacción alérgica por alguno de los componentes que está en la vacuna para estabilizar la molécula o lo que sea. Sí, existe. Y de hecho, por eso es que normalmente cuando te ponen la vacuna, te dicen, vamos a ponerle la vacuna, siéntese ahí y espera media hora antes de que se vaya para su casa, porque quieren ver si te da un tipo de reacción inmune, porque hay gente que tiene, igual que hay gente que tiene alergia al maní, a los huevos o a lo que sea, pudiera ser que hay gente que tiene alergia contra alguno de los componentes de la vacuna. Entonces, la vacuna en realidad, o sea, a mí en un costo, en un análisis de beneficio y costo, me parece que, o sea, que la vacuna gana, pero por una galaxia de Y otra distancia. cosa, o sea, la gente, de verdad uno ve que hay mucha gente que no se está cuidando. O sea, no quiere decir que nos volvamos locos y que vamos a andar con un traje de astronauta, etcétera. Pero yo veo gente que siguen haciendo fiestas, reuniones, comen en los restaurantes. No, es que ya abrieron los restaurantes, pero en un lugar cerrado, o sea, tú estás hablando y ese virus anda como loco por ahí. O sea, ¿tú qué le dirías a la gente? Yo le diría a la gente que sencillamente si ellos no lo quieren hacer por ellos, que lo hagan por los otros, porque el problema con eso es que si yo tengo 35 años y estoy en perfecta salud, muy probablemente el virus me vaya a dar como una gripecita. O a lo mejor ni me enteré. O a lo mejor ni me entero de que me dio el virus, Sí. pero lo sigo transmitiendo. Entonces, si voy y visito a mi mamá que tiene 80 años y se lo pego y mi mamá se muere del virus, voy a tener que vivir con el cargo de conciencia de que por mi estupidez maté a algún miembro de mi familia, porque sencillamente, o sea, no es un asesinato a sangre fría, pero, pero digamos, estás poniendo en peligro a la gente que tú quieres. Y bueno, y por otro lado, o sea, de pronto tú dices, de verdad, bueno, la vida y la muerte al final están en manos de Dios, como decía Tata, la tía abuela de nosotros decía, nadie se muere la víspera. O sea, el día que Exacto, bueno, y te voy a decir, yo sé que hay mucha gente, uno se va a morir. Pero, ¿qué tal los que no se mueren? O sea, que yo se lo transmití a lo mejor a la viejita y la viejita entonces ahora anda en una terapia intensiva con los pulmones colapsados o de pronto quedó con eso que tú dices, un mal ya de, a lo mejor no es viejita quien se lo pegué, es alguien joven, pero es una persona joven que quedó con los pulmones comprometidos de por vida, que ahora ya no va a poder, bueno, hacer muchas cosas y no se murió. No se murió, pero quedó, bueno, en sí, broma. bueno, o sea, yo o sea, lo que yo pienso con el argumento de que, oh, bueno, es que Dios me va a cuidar y si no es mi día de morirme, no me voy a morir. Pero eso no significa que, por ejemplo, uno va a ponerse una venda en los ojos y a cruzar la autopista de Austin con la venda en los ojos, porque si no es mi día de morirme, no me voy a morir. Exacto. Pero puedes quedar paralítico por el resto. Puedes quedar paralítico. Buen ejemplo, sí. Entonces, lo que digo es que
sencillamente es una cuestión también de caridad cristiana. O sea, mi libertad llega hasta donde yo comprometo la libertad y el bienestar de los demás. Exacto. Entonces, si no lo hago por mí, quizás lo tengo que hacer por la otra gente, porque, o sea, yo quizás estoy sano y no me importa, o lo que sea, o digo, no me importa lo que me pase a mí, pero ese es el problema, es el que se lo transmitamos a alguien que se termine, como dice Betty, con los pulmones en mala forma por el resto de su vida. Claro. Ujú. Entonces es una cuestión, es difícil, es una decisión muy difícil. Todo el mundo está desesperado porque ya tenemos un año en esto. Pero lo que yo digo es, ahora que hay esperanza porque hay vacunas aprobadas y otras que están en trabajo, y hay también terapéuticos, o sea, medicinas con las que la gente está trabajando, ¿qué nos cuesta esperar 6 meses más a que la cantidad de gente esté vacunada y que ya entonces el problema sea de otra magnitud completamente diferente? Ya Y bueno, podremos quitarnos las igualito, máscaras y todo. igualito si hay que salir a trabajar o lo que sea, bueno, se Pero- toman las medidas. Tomando la- Exacto, y si hay que salir a trabajar o lo que sea, se toman las medidas, por supuesto. O sea, Pero sin inventar en exceso. Sí, Si vas sin a, inventar en exceso, o sea, estás sencillamente desesperado en tu use... casa, vete a un parque, a un lugar abierto, Sí, y a eso. hacer ejercicio, pero no te vayas a meter en un gimnasio. Y esencialmente lo mejor es, o sea, use su máscara, no se toque la cara y lávese las manos cada vez que piense que tuvo contacto con cualquier cosa. O sea, cada vez que entre a su casa, lo primero que hace es quitarse la máscara y lavarse las manos y no se toque la cara. Mira, bueno, hay algo que ya, quedó ya claro. nos pasamos de Sí, nos tiempo pasamos bastante. de tiempo, muchas gracias. Pero hay Perdonen, algo que quedó perdonen. claro, Frank, es sobre todo que yo lo veía mucho en personas que he conversado, es que te están inyectando el virus, no es que te estén inyectando el virus. No, no te están inyectando. No, ni siquiera te están inyectando la proteína, te están inyectando instrucciones para que tu mismo ok. cuerpo produzca la proteína. Te están el manual del usuario, te están inyectando un Exacto. manual. Y de hecho, otra de las vacunas, como la de AstraZeneca o no sé qué, esas lo que están haciendo es usando un virus que normalmente no te infecta y poniéndole el disfraz del coronavirus para que el cuerpo reaccione. Ah, ok. Pero en ese caso tampoco es, o sea, no, realmente que nadie te está inyectando el virus, nadie te está poniendo un chip en la vacuna que te va a controlar la mente. Esas son conspiraciones que no tienen ningún sentido en la realidad. Y yo lo que le digo, bueno, a la gente es, o sea, en el primer chance que tenga de vacunarse, vacúnese, porque no solamente está ayudándose a usted, sino que está ayudando a toda la gente que está cerca de usted. Ok. Bueno, muy bien, Fran, Muchísimas gracias. gracias por toda esta educativa charla. Sí. Y sobre todo, como dice el mismo Fran, es cuestión de caridad, así que tenerlo presente. Entonces, bueno, nada. Bueno, Muchísimas gracias por estar con un nosotros. placer. Empieza a hacer preguntas, porque como esto lo estamos grabando antes, si la gente empieza a hacer preguntas o lo que sea, yo te voy a estar llamando. Ok. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Ok. Bueno, hasta Ok, luego. chao. El próximo lunes, Dios mediante. Hasta luego. Ok. Bye. Hoy no puedo más. Hoy me cuesta respirar. Hoy solo pido, Padre bueno, confiar. Sabes que no sé hacerlo. No sé fiarme, solo hay miedo. Y hoy vengo, Padre.